El tema de hoy, Teorema de Tales de Mileto, parte 1. Tales de Mileto, matemático y filósofo griego, fue el más famoso de los 7 sabios y maestros de Pitágoras. Realizó las primeras demostraciones de teoremas geométricos. Semejanza, ejercicio número 1. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque pueden tener distinto tamaño. Vamos a hacer dos triángulos. La base del triángulo número 1 es de 1, 2, 3 y 4 centímetros. La base del triángulo número 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dibujar dos segmentos. Segmento número 1 tiene 1, 2, 3 y hacia arriba 1, 2 y 3 centímetros. El del lado derecho 1, 2, 3, 4, 4.5 y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 4.5 y trazamos el segmento. Unimos. A continuación le colocamos los respectivos nombres a los vértices. Vértice A, B y vértice C. Vértice D, vértice E y vértice F. Es decir, triángulo ABC, triángulo DEF. Colocamos los respectivos ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos a verificar si los ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo A tiene como ángulo correspondiente el ángulo D. Los ángulos son congruentes. El ángulo B y el ángulo E. Los ángulos son congruentes. Y el ángulo C y el ángulo F. Los ángulos son congruentes. El ángulo A congruente con el ángulo D, el ángulo B congruente con el ángulo E y el ángulo C congruente con el ángulo F. Los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Ahora voy a trasladar la figura ABC al ángulo D. Trasladamos. Y ocurre que los lados correspondientes son paralelos. El lado BC es paralelo al segmento EF. Tomamos ahora el ángulo E. Traslado la figura al ángulo E. Ocurre, los lados correspondientes son paralelos. Tenemos AC paralelo a DF. Ubico en el ángulo F. Ocurre que el lado DE es paralelo al lado AB. Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Triángulos semejantes. Semejanza, ejercicio número 2. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque pueden tener distinto tamaño. Vamos a dibujar dos figuras. La primera tiene como base 1, 2 y 3. Hacia arriba 1 y 2 centímetros. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 centímetros. Hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dibujo dos segmentos.
El segmento número 1 tiene hacia la derecha 1, 2 centímetros, hacia arriba medio centímetro. De la figura número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros y hacia arriba 1, 1.5. Y unimos las figuras y le colocamos a los vértices los nombres. Esta figura es la figura A, B, C, D, E. La segunda figura se llama F, G, H, I y J. Los ángulos correspondientes son congruentes, tienen la misma medida. Veamos por qué. El ángulo ABC es congruente con el ángulo G. El ángulo BCD es congruente con el ángulo H. El ángulo CDE es congruente con el ángulo I. El ángulo DEA es congruente con el ángulo J. El ángulo BAE es congruente con el ángulo F. Como se puede observar, los ángulos correspondientes son congruentes. Ahora voy a tomar la figura ABCDE y la voy a ubicar en el ángulo G. Ocurre que los lados correspondientes son paralelos. El lado CD paralelo a HI. El lado DE paralelo a IJ. Y el lado AE paralelo a FJ. Ahora llevo la figura al ángulo H. Y ocurre que el lado DE es paralelo a IJ. Que el lado AB paralelo a FG. Que el lado AE paralelo a FJ. Ahora vamos a llevar la figura al ángulo I. ¿Qué ocurre? Que el lado AB es paralelo a FG. Que el lado AE paralelo a FJ. Y que el lado BC paralelo a GH. Ubico la figura en el ángulo J. ¿Qué ocurre? Que el lado CD es paralelo a HI. Que el lado BC es paralelo a GH. Que el lado AB paralelo a FG. Ubico en el ángulo F. Y se presenta que el lado CD paralelo a HI, que el lado BC paralelo a GH y que DE paralelo a IJ. Esto significa que los ángulos son congruentes, tienen la misma medida, pero son de diferente tamaño, razón por las cuales son semejantes. Semejanza, ejercicio número 3. Vamos a dibujar dos triángulos, la base 1, 2 y 3. La base 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
El otro segmento tiene hacia la izquierda del vértice 1.5 y de altura 1, 2, 3, 4 y 5. De la figura número 2, 1 centímetro y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. Unimos y le damos el nombre de A, B, C, D, E y F. Le colocamos los respectivos valores: 5.2, 3 centímetros, 6.7 centímetros, 6.5 centímetros, 6 centímetros y 9.5 centímetros. Veamos la proporcionalidad entre sus lados. Tomo el lado 5.2 centímetros, es al lado 6.5. Realizo la división y nos da 0.8. Tomamos el lado de 3 centímetros, es al de 6 centímetros. Nos da 0.5. Como pueden observar, no tienen la misma constante de proporcionalidad. Si tomamos la figura ABC y la trasladamos, observamos que ya el lado AB no es paralelo a DE, razón por la cual los triángulos no son semejantes. Semejanza, ejercicio número 4. Vamos a dibujar dos rectángulos. Le colocamos los nombres A, B, C, D, E, F, G, H y sus respectivas medidas. Base 4 centímetros, altura 3 centímetros. Base 6 centímetros, altura 2 centímetros. Veamos la proporcionalidad. 3 es a 2. 3 dividido entre 2 nos da 1.5. Si tomo ahora 4 dividido entre 6 nos da 0,6666. Lo escribo 0,6 periódico. Miramos las constantes. En este caso son diferentes. Eso indica que los rectángulos no son semejantes porque no tienen la misma constante de proporcionalidad. Estos dos rectángulos no son semejantes. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes, es decir, igual medida, y sus lados correspondientes son proporcionales. Vamos a dibujar dos triángulos. Base 4 centímetros, altura 3 centímetros, hipotenusa 5 centímetros. Base 8 centímetros, altura 6 centímetros, hipotenusa 10 centímetros. Miremos los lados de la figura. Tomamos del triángulo más grande hacia el triángulo más pequeño. 6 es a 3, buscando la correspondencia. 6 dividido entre 3 es igual a 2. Ahora tomo el lado de 8 es a 4. 8 es a 4. 8 dividido entre 4, eso nos da 2. Tomamos las hipotenusas. 10 es a 5. 10 dividido entre 5 me da 2. Nos quedan las proporciones. 6 es a 3, como 8 es a 4, como 10 es a 5. A este número 2 se le conoce como constante de proporcionalidad. 2, 2, 2, 2.
Esto quiere decir que los triángulos son semejantes. Teorema de Tales de Mileto. Si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes, entonces los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales. Aquí tenemos tres rectas paralelas, separados en este caso de 4 cuadritos, 5 cuadritos. Voy a trazar dos rectas secantes. Le coloco los nombres: A, B, C, D, E, F y G. Y los segmentos de la secante los voy a llamar M, N, P y Q. Entonces dice que M es a N como P es a Q. Nos da una proporción. M es proporcional a N como P es proporcional a Q. Propiedades de la proporcionalidad. Si M es a N como P es a Q, propiedad número 1. El producto de extremos es igual al producto de medios. Igual debajo del igual. M por Q, extremos, es igual a los medios. M y P son los medios. Es igual a N por P. Se nos forma otra proporción. Si M es a N como P es a Q, propiedad número 2, si se invierten los términos de la proporción, se obtiene otra proporción. Tenemos aquí la proporción M es a N como P es a Q. Vamos a invertir los términos de la proporción. Y tenemos otra proporción. Vamos para la propiedad número 3 que dice, si M es a N como P es a Q, si se intercambian los extremos o los medios, se obtiene otra proporción. Voy a intercambiar los extremos. Sigue dándonos otra proporción. Voy a intercambiar los medios. Y tenemos otra proporción. Si M es a N como P es a Q, a estos dos valores se le conoce como antecedentes. Y la N y la Q se conocen como consecuentes. Cuarta, si se suman los consecuentes, es decir, la N y la Q, en ambos antecedentes, M y P, de la igualdad, se obtiene otra proporción. Veamos. Sumé el consecuente y el antecedente. Es al consecuente como antecedente más consecuente es a consecuente. Y tenemos otra proporción. Propiedad número 5. Si se restan los consecuentes en ambos antecedentes de la igualdad, se obtiene otra proporción. Tenemos que si restamos antecedente con el consecuente, es al consecuente
como antecedente le resto el consecuente es al consecuente. Y tenemos otra proporción. Ejercicio número 1. En un triángulo ABC, el segmento DE es paralelo al segmento AC. Determine la medida de A y de B. Vamos a construir el triángulo. La base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros. A partir del vértice izquierdo, 1, 2, 3 y 4. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5. Unimos vértice A, vértice B y vértice C. Trazamos dos rectas paralelas, D y E. Necesitamos calcular el valor de A, N que vale 4 centímetros. Debemos calcular el valor de B, M 4,4 centímetros. Este segmento completo de B a C vale 9,6 centímetros. Calculamos el valor de B. Observamos que la M vale 4,4 centímetros. Y si en total vale 9,6 centímetros, significa que B es igual a 9,6 centímetros, le resto 4,4 centímetros, nos da 5,2 centímetros. Ya tengo el valor de B. Calculamos el valor de A. Como estas son paralelas y son rectas secantes, podemos sacar la proporción. Empiezo. A es a N, pero N son 4, como B 5,2 es a M, que es 4,4. Igual debajo del igual. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda A, raya principal, 4 que multiplica a 5,2 sobre 4,4. Igual debajo del igual. A, raya principal, 4 multiplicado por 5,2 me da 20,8 sobre 4,4. Igual debajo del igual a 20,8 dividido entre 4,4 nos da 4,72 centímetros. Respuesta: el valor de A es de 4,72 centímetros. Luego los valores: A 4,7 centímetros, N 4 centímetros, B igual a 5,2 centímetros y la M 4,4 centímetros. Ya se calculó tanto el valor de A como el valor de B. Ejercicio número 2. En un triángulo ABC, el segmento DE es paralelo al segmento AB. Determine la medida de Y. Vamos a hacer un triángulo. La base
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. El otro segmento contamos a partir del vértice izquierdo, 1, 2, 3, hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Trazamos el otro segmento. Los vértices se llaman A, B y C. Trazamos la paralela D y E. Damos valores M 5 centímetros, Y 3 centímetros y P 5 centímetros. Como son rectas paralelas, sacamos la proporción. Y es a 5, como 5 es a 3. Tener en cuenta el orden. Y es a 5, como 5 es a 3. Calculamos el valor de Y. Igual debajo del igual, Y, raya principal, este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. 5 por 5 sobre 3. Igual debajo del igual, Y, 5 por 5 nos da 25 sobre 3. Igual debajo del igual, Y, 25 dividido entre 3 nos da 8,3 centímetros. Respuesta, el valor de Y es de 8,3 centímetros. Y ya nos queda completo los datos. La M 5 centímetros, Y 8,3 centímetros, la N 3 centímetros y la P 5 centímetros.